Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a la organización por la posibilidad de estar aquí hoy y a todos los que estáis todavía escuchando. Mi nombre es Diego Sacristán y la presentación va a tratar sobre un tema que vengo trabajando durante los últimos meses en el marco del proyecto de investigación Heritagecapes que ha comentado anteriormente mi compañero David Escudero. En este caso, la reflexión gira en torno al problema de la necesaria recuperación del conocimiento comunitario relativo a los procesos de producción y los paisajes productivos de los alimentos que consumimos en nuestro día a día, poniendo un especial hincapié en el caso de la cerveza. Bien, como seguro muchos sabréis, la cerveza y la generación de la cerveza ha construido siempre comunidades sociales y ha estado muy vinculada al conocimiento del territorio. Sin embargo, durante las últimas décadas, el consumo masivo de este producto ha derivado en una profunda desconexión por parte de los consumidores respecto a los lugares de producción, a los agentes involucrados y, por supuesto, también a las implicaciones ecológicas y paisajísticas de este proceso. Y es aquí donde aparece el patrimonio industrial, no como un fin en sí mismo, sino como una posible herramienta que permita contribuir a esa recuperación del conocimiento en torno a la producción, en este caso de la cerveza. El caso de la fábrica de cervezas El Águila de Villaverde es el caso de estudio concreto que estoy trabajando en este caso. Y es un caso singular, como veremos más adelante, tanto por sus cualidades arquitectónicas como por los valores de su emplazamiento. Antes de comenzar a trabajar sobre la fábrica, me gustaría incidir en una serie de aspectos que considero importantes. Si nos fijamos en este plano de las principales líneas de ferrocarril y navegación en la península ibérica a finales del siglo XIX y sobre él ubicamos las principales industrias cerveceras, vemos que la mayoría de ellas estaban ubicadas en las ciudades costeras o muy cerca de esta infraestructura de transporte. Y es que en aquel momento la producción estaba principalmente destinada a la exportación y no tanto al consumo. Sin embargo, como vemos, en Madrid sí se pudo construir una cierta comunidad de consumidores y la empresa que lideró ese mercado fue El Águila. Merece mucho la pena dedicar un momento a estudiar la publicidad y la cartelería con la que El Águila contribuyó a popularizar esta bebida en la sociedad española del momento. Y es que en muchos de esos carteles, como veremos, aparece precisamente los espacios de producción y los procesos productivos como parte de la propaganda. Desde los carteles más antiguos, que invitaban incluso a la posibilidad de visitar las instalaciones fabriles, hasta otros no tan antiguos que hacían un repertorio fotográfico de todas las condiciones como territoriales y productivas del proceso. El éxito de la cerveza, El Águila en concreto, derivó en la construcción de dos nuevas fábricas en la periferia de Madrid. La primera de ellas en el norte, en San Sebastián de los Reyes, y la segunda de ellas en el sur, en Villaverde. La ubicación de esa segunda fábrica en Villaverde no fue casual, y es que Villaverde, que está al sur de Madrid, para quien no lo conozca, se había configurado históricamente como una pequeña localidad vinculada sobre todo a la agricultura y a la producción de ladrillo. Si ampliamos en este plano, vemos que además había una serie de infraestructuras de transporte que ya desde tiempo atrás contaminaban este área y que fueron decisivas para que posteriormente, en 1946, el Plan Vidagor incluyera Villaverde como uno de los núcleos industriales que iban a formar parte de ese sistema que daría servicio a la capital a Madrid, vinculada además a esa infraestructura verde perimetral de la que luego también hablaré. A partir de ese momento, Villaverde, como se puede ver en estos diagramas, experimentó un gran cambio, sobre todo de carácter industrial. En esta imagen tomada por Juan Pando podemos ver cómo ese paisaje productivo de carácter agrícola empezaba a contaminarse con esas nuevas instalaciones fabriles, construyendo una suerte de paisaje híbrido entre lo agrario y lo industrial. En esta foto, además, podemos ver en la esquina inferior derecha la parcela de la fábrica de cervezas, aún sin edificar. Ahora sí podemos entrar de lleno en lo que es el edificio de la fábrica, principal objeto de estudio de esta presentación. La fábrica se ubica muy al sur, en el distrito de Villaverde. Es uno de los edificios más al sur de la de la ciudad de Madrid y se encuentra junto a la Avenida Andalucía y junto a las vías de ferrocarril. En esta imagen, además, podemos ver cómo precisamente la fábrica ocupa un lugar interesante desde el punto de vista paisajístico, ya que es justo el límite entre el núcleo urbano de la ciudad y el inicio de esos campos de cultivo que rodean la ciudad y que en realidad son pues, una herencia de ese pasado agrícola metropolitano.
El arquitecto de la fábrica fue Mariano García Morales, un arquitecto interesante del siglo XX, pero cuya obra no es demasiado conocida, sobre todo su obra de carácter industrial, que también proyectó y construyó la fábrica del Águila en el Cabañal, de Valencia. En este caso, sin embargo, debido al cese de la actividad productiva, la fábrica fue demolida. En el caso de Villaverde, sin embargo, cuando se produjo la disolución de la empresa El Águila, esta fábrica fue comprada por una nueva maltería que se llama Bormalt, que actualmente explota estas instalaciones, y se han mantenido las instalaciones en perfecto estado. Como podéis ver en la fotografía, la fábrica es un edificio complejo, conformado por diferentes volúmenes, principalmente en ladrillo, lo cual la relaciona bastante con ese pasado productivo cerámico de la zona de Villaverde, y que se encuentra vinculada a las vías de ferrocarril, como podéis ver también en la imagen. En realidad, esta composición que podríamos llamar por partes del edificio de la fábrica no es original, sino que en realidad es consecuencia de un prolongado proceso de construcción a lo largo del tiempo. Se empezó a construir en la década de los 60 y se finalizó en los 90. Entonces, a través de este trabajo hemos podido reconstruir, sobre todo basándonos en la información disponible a través de las cartografías históricas y fotografías aéreas, ese proceso de construcción a lo largo de los años. En esta secuencia de imágenes podemos ver, en primer lugar, el territorio de la fábrica todavía ni siquiera sin parcelar, solamente con las trazas del ferrocarril y de la autopista, y en la última de las imágenes, pues todo el complejo ya terminado, y entre medias, pues ese proceso de transformación tanto de la fábrica como de su entorno a lo largo de los últimos años del siglo XX. Estas 8 imágenes se traducen en estos 8 diagramas que tratan de sintetizar este proceso de construcción de la fábrica. La primera parte se corresponde con el proyecto original de Mariano García Morales, que se terminó en la siguiente fase de construcción, y a partir de aquí comienza una serie de cambios, una serie de adiciones que se van incorporando a la fábrica hasta configurar su imagen actual, que podemos ver en esta axonometría. Una vez introducido el caso de estudio de la fábrica de Villaverde, podemos intentar realizar una lectura un poco más amplia, un poco más paisajística. Y es que incluso desde la propia Escuela de Arquitectura de Madrid ya se está proponiendo la introducción de este caso de estudio como parte de una serie de rutas locales por el patrimonio industrial de diversas zonas de la ciudad de Madrid. Concretamente la ruta V11, bueno, Villaverde 1. Sin embargo, me parece interesante hacer una lectura un poco más amplia. Y si retrocedemos a este plano de la ciudad de Madrid con Villaverde en gris, y sobre él superponemos el trazado del nuevo bosque metropolitano que va a rodear la ciudad, vemos que en Villaverde aparece una pequeña zona, como un pequeño hueco vacío, que se corresponde precisamente con la parcela de la fábrica. Y es que la ordenación que se plantea para esta zona excluye de la ordenación el edificio de la fábrica, aunque propone la construcción de una nueva ciudad ecoindustrial del bosque metropolitano sur. Si extraemos los usos del suelo de este plan, vemos que en realidad el mayor porcentaje del suelo se dedica precisamente a campos de cultivo, recuperando ese pasado local y territorial de este ámbito urbano. Sin embargo, de nuevo, dejando de lado el edificio de la fábrica. Y es entonces cuando nos preguntamos, ¿podría aparecer la fábrica vinculada a estas infraestructuras de transporte como una infraestructura de carácter productivo y al mismo tiempo social que acompañara ese programa metropolitano que acoge el bosque? Bueno, llegamos a este punto, me gustaría recuperar las ideas del geógrafo Manuel de Terán, que decía que la ciudad, al ser un gran centro de consumo y un mercado en sí misma, toda su periferia podría especializarse en abastecerla. Aunque esta idea responde a un contexto histórico que ya está superado, la consecuencia sería una cierta condición transicional o gradual entre el núcleo urbano y lo rural. Esto es precisamente lo que está pasando en ese plan de ordenación. Como se puede ver en este diagrama elaborado por el equipo de arquitectos que ha desarrollado este plan, pues aparece una serie de campos de cultivo vinculados a la ciudad, pero que además incluyen una serie de usos recreativos y sociales en los que quizás se podría implementar esa fábrica como parte de un programa didáctico de recuperación de esa cultura vinculada a los alimentos. Para ejemplificar esto, quiero traer un proyecto que se realizó en Ginebra en el año 2014 y que consistía en un pabellón consistente en un jardín de lúpulo en las afueras de la ciudad, en los campos de cebada que precisamente rodean la ciudad. En el interior de este jardín se construyó un pequeño pabellón con una cervecería artesanal. Este proyecto tiene una clara vocación recreativa, pero también una importante función didáctica. Este tipo de intervenciones y de enfoques plantean, de alguna manera, como comentaba de nuevo anteriormente mi compañero Escudero, la disolución de ese binomio
tan tradicional que separa la ciudad y el campo, o lo urbano y lo rural, desde el punto de vista conceptual, para generar pues una sinergia en ese espacio de intersección que en este caso puede estar de alguna forma ocupado por el patrimonio industrial. Y para finalizar esta presentación me gustaría terminar con este videoclip del tema espacio vacío de los grupos Carolina Durante y el policía motorizado, en el que aparece como fondo de escena precisamente el edificio de la fábrica de Villaverde. Incidiendo también en que la recuperación de estos bienes no se debe producir solamente hacia las estructuras o hacia los edificios, sino también hacia todo el conjunto de ideas, de aspectos y de implicaciones paisajísticas, ecológicas y sociales asociadas a esas infraestructuras industriales. Muchas gracias. Muchas gracias.